Déjame hacerte una pregunta. ¿Y si todo lo que crees saber sobre Jesús no es toda la verdad? ¿Y si hubiera un mensaje tan poderoso que podría cambiar tu forma de ver la vida, pero que fue ocultado por siglos? Este mensaje existe. No está en la Biblia, pero fue encontrado en un evangelio perdido en Egipto, enterrado por más de 1000 años. El Evangelio de Tomás, un texto que no cuenta milagros ni la crucifixión, sino que contiene lo que parecen ser las palabras más puras de Jesús, sin intermediarios, sin reinterpretaciones. Si estos textos son auténticos, entonces podríamos estar frente a las enseñanzas más cercanas a lo que Jesús realmente dijo. Es normal preguntarnos si el Evangelio de Tomás es realmente una recopilación de palabras de Jesús o simplemente una creación posterior. Pero hay varias razones por las que los estudiosos creen que este texto recoge enseñanzas auténticas del Maestro. Muchas de las frases encontradas en el Evangelio de Tomás tienen paralelos en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Esto sugiere que provienen de una fuente común muy antigua, posiblemente más cercana a Jesús de lo que imaginamos. Por ejemplo, en Tomás leemos: aquel que busca, no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre, se turbará, y cuando se turbe, se maravillará y reinará sobre el todo. Y en Mateo 7:7 encontramos algo similar: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto nos dice que las enseñanzas de Jesús registradas en Tomás no son completamente desconocidas, sino que coinciden con lo que ya conocemos, solo que presentadas de una manera más directa y sin adornos teológicos. Los expertos en textos antiguos han notado que las frases en el Evangelio de Tomás son más simples y directas que en los evangelios canónicos. Esto es clave, porque en la tradición oral, los dichos de un maestro tienden a ser cortos y memorables. Si comparamos un mismo mensaje en Tomás y en los evangelios tradicionales, vemos que en Tomás es más puro y sin añadidos doctrinales. Esto hace pensar que el texto pudo haber sido escrito antes de que las comunidades cristianas comenzaran a desarrollar dogmas más elaborados. Algo muy interesante del Evangelio de Tomás es que Jesús no es presentado como un Salvador que muere por los pecados del mundo, sino como un maestro que guía a sus discípulos hacia el autoconocimiento y el despertar espiritual. En otras palabras, este Evangelio nos muestra a un Jesús mucho más cercano, a un guía sabio, que a una figura divina imponente. Esto podría indicar que se trata de una versión de sus enseñanzas más antigua, antes de que se establecieran las creencias sobre su divinidad y sacrificio. El Evangelio de Tomás es, sin duda, uno de los textos más enigmáticos y reveladores del cristianismo primitivo. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Qué tiene de especial este Evangelio que lo diferencia de los que sí fueron incluidos en la Biblia? Lo primero que debemos entender es que este no es un evangelio narrativo. A diferencia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio de Tomás no cuenta la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús. En su lugar, es una recopilación de 114 enseñanzas atribuidas a Cristo, muchas de las cuales tienen un tono profundamente filosófico y espiritual. Pero hay algo más intrigante. Muchos estudiosos creen que este Evangelio podría contener las enseñanzas más cercanas a lo que Jesús realmente dijo, sin filtros, sin interpretaciones posteriores, simplemente sus palabras directas. Esto cambia completamente la forma en que entendemos su mensaje, porque en este Evangelio Jesús no habla de una iglesia, de ritos ni de estructuras religiosas. Habla del autoconocimiento, del despertar espiritual y del reino de Dios
como una realidad presente, no como un lugar lejano al que llegaremos después de la muerte. Si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Este versículo es clave. Jesús nos dice claramente que el reino de Dios no es un lugar físico, sino un estado de conciencia. No es algo que debemos buscar afuera, sino algo que debemos descubrir dentro de nosotros mismos. Ahora piensa, si este evangelio se hubiera incluido en la Biblia, ¿cómo habría cambiado la historia del cristianismo? Aquí está el punto central. Si el mensaje de Jesús era que el reino de Dios ya está dentro de nosotros, entonces no necesitamos intermediarios para encontrarlo. Este es un mensaje de empoderamiento total. Nos dice que somos responsables de nuestro propio despertar espiritual, que la verdad no se nos impone desde afuera, sino que la descubrimos al mirar dentro de nosotros mismos. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Jesús no está diciendo, cree en mí y serás salvo. No dice, sigue estos mandamientos y alcanzarás el cielo. Nos está diciendo que el verdadero camino es el autoconocimiento, que la clave está en descubrir quiénes somos realmente. El Evangelio de Tomás comienza con una frase que suena como un enigma. Quien encuentre el significado de estas palabras no probará la muerte. Ahora detente un momento y reflexiona. ¿Qué significa realmente no probar la muerte? Vivimos en un mundo donde la muerte es vista como el final definitivo, la línea que separa la existencia de la nada. Pero Jesús nos deja aquí una afirmación tan poderosa como desconcertante. ¿Nos está diciendo que hay una forma de trascender la muerte? Vamos a pensar juntos. Si Jesús no está hablando de la muerte física, entonces, ¿a qué se refiere? Tal vez se refiera a algo mucho más profundo, algo que va más allá de la idea de simplemente dejar de existir. Tal vez sea la muerte del ego y el despertar espiritual. Piensa en esto. La mayor parte de nuestras vidas nos identificamos con un yo construido por la sociedad, por nuestras experiencias y por el miedo al futuro. Nos aferramos a etiquetas, a logros, a posesiones. Pero ¿qué pasaría si nos diéramos cuenta de que todo esto no es más que una ilusión? Que el miedo, la inseguridad y la duda no son más que sombras en la cueva de nuestra mente. Jesús parece estar diciendo que quien comprenda la verdad más profunda de la existencia, quien despierte a su verdadera esencia, trascenderá la muerte, porque la verdadera muerte no es la del cuerpo, sino la del alma, que se pierde en la ignorancia y el miedo. Y si pensamos en la inmortalidad del alma, otra interpretación es que Jesús no habla de una inmortalidad literal del cuerpo, sino de un tipo de vida que va más allá del tiempo y el espacio. Nos han enseñado que el cielo es un destino, algo que ocurre después de la muerte. Pero ¿y si el verdadero cielo fuera un estado de conciencia que podemos alcanzar aquí y ahora? ¿Qué tal si la vida eterna no es algo que obtenemos después de morir, sino algo que descubrimos en vida? Al conectarnos con lo divino dentro de nosotros mismos, en muchas enseñanzas gnósticas, la muerte es vista como una ilusión. Para ellos, el cuerpo no es más que un envoltorio temporal, y la verdadera existencia está en el espíritu. En esta visión, morir no significa dejar de existir, sino olvidarse de quién eres realmente. Si comprendemos esto, si realmente vemos más allá del velo de la ilusión, la muerte pierde su poder sobre nosotros, porque ya no vivimos con miedo, sino con la certeza de que somos parte de algo eterno. Ahora dime, ¿y si todo esto fuera cierto? ¿Y si Jesús nos estuviera invitando
a ver la realidad con otros ojos. ¿Estamos listos para descubrirlo? El Evangelio de Tomás está lleno de frases que nos invitan a cuestionar nuestra realidad. Vamos a ver algunas de las más impactantes. Cuando encuentres la verdad, te turbarás. Y al turbarte, te maravillarás. Y al maravillarte, reinarás sobre el todo. Detente un momento y piensa en esto. ¿Cuántas veces has descubierto algo que te cambió la vida, pero al principio te causó miedo o confusión? La verdad sacude nuestras creencias, nos incomoda, pero si seguimos adelante y nos permitimos maravillarnos con lo que hemos encontrado, alcanzamos un nivel de comprensión que nos hace libres. Si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Piénsalo. Toda la vida nos han dicho que el reino de Dios es un lugar lejano, algo que alcanzamos después de morir. Pero Jesús nos dice algo radicalmente diferente. El reino ya está aquí. No está en el cielo ni en un futuro incierto, sino dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Esto cambia todo, porque significa que no tenemos que esperar, que la paz, la plenitud y la conexión con lo divino están disponibles aquí y ahora. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Aquí, Jesús nos da la clave final. El autoconocimiento es la clave para comprender nuestra verdadera naturaleza. Ahora pensemos en algo. Si este mensaje era tan poderoso, tan liberador, ¿por qué la Iglesia lo descartó? ¿Por qué no se incluyó en la Biblia? Fue porque contenía verdades que podían cambiar la estructura del poder religioso. Este Evangelio nos dice algo revolucionario. No necesitas un templo, un sacerdote o un ritual para encontrar el reino de Dios. Jesús, en sus propias palabras, nos dice que el reino ya está aquí, dentro de nosotros, esperando a ser descubierto. No hay que buscarlo en lo lejano ni en lo inalcanzable, sino en nuestro interior. Los fariseos y los escribas han tomado las llaves del conocimiento y las han escondido. No han entrado ni han dejado entrar a quienes lo desean. Jesús dijo esto en el Evangelio de Tomás. Y es una frase que nos hace pensar cuántas verdades han sido ocultadas deliberadamente, cuántas enseñanzas han sido filtradas, eliminadas o reinterpretadas para ajustarse a una narrativa de control. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Si comprendemos esta enseñanza, si nos damos cuenta de nuestra verdadera conexión con lo divino, nos volvemos incontrolables. No necesitamos que nadie nos diga qué creer, cómo vivir o qué esperar después de la muerte. Tal vez por eso este Evangelio fue enterrado, escondido, borrado de la historia oficial, porque un mensaje que nos da libertad es un mensaje peligroso para quienes buscan controlar. Ahora la pregunta es, ¿estamos listos para descubrirlo? ¿Estamos listos para ver más allá de lo que siempre nos dijeron? Las enseñanzas de Jesús nos invitan a buscar el autoconocimiento, a ver lo divino en lo cotidiano, a practicar la humildad, a promover la unidad y a vivir con la conciencia de que el reino de Dios está presente aquí y ahora. Estas enseñanzas nos desafían a vivir de manera más consciente y plena, reconociendo nuestra verdadera esencia y nuestro propósito divino. Este Evangelio nos desafía a ver más allá de lo superficial, a reconocer nuestra esencia divina y a vivir con propósito y plenitud. Recuerda que lo que está oculto te será revelado si buscas con sinceridad y que todo lo escondido será manifestado. Ahora que lo sabes, la pregunta es,
¿Qué harás con esta información? ¿Seguirás buscando afuera o te atreverás a mirar dentro de ti? Jesús dijo, nada hay oculto que no haya de ser revelado. Tal vez este sea el momento de empezar a ver la verdad con otros ojos. Si este mensaje resonó contigo, dime en los comentarios, ¿qué piensas del Evangelio de Tomás? ¿Crees que nos han ocultado la verdad? Como lo prometí, aquí tienes tu regalo. En la descripción del vídeo tendrás el acceso a un documento donde encontrarás todas las palabras que recogió Tomás de Jesús. Y si quieres seguir explorando estos misterios, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Aún hay muchas más verdades esperando ser descubiertas.